Muy buenas noches con todos los presentes. Por favor, esperemos unos 5 minutos a que las demás personas se conecten, por favor. Muy amable, gracias. Ya no empieza ya. Se ve. Ay.
Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Tengan ustedes una cordial bienvenida por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Perdón, un momentito, por favor. Ya, muy amable. De igual manera, agradecerles a cada una de las personas que están presentes, valga la redundancia, en esta reunión de Zoom, ya que se va a tratar un tema muy importante como son los derechos laborables de los jóvenes. De igual manera, las personas que si pueden prender las cámaras, que me ayuden, por favor. Bueno, esta capacitación va a estar precedida por 4 compañeros, estudiantes de la UTPL, de la titulación de Derecho, como es el compañero Diego Hidalgo, José Medrano y la compañera Rocío Recuenco, y mi persona, quien les habla, John Ciso. Los mismos que somos estudiantes de la universidad, esta actividad es parte de nuestra formación profesional de la materia Practicum 2, prácticas preprofesionales y de vinculación con la colectividad. Nosotros nos hemos permitido elaborar una cartilla con el fin de darles a conocer este tema muy importante, como son, lo vuelvo y lo repito, los derechos laborables de los jóvenes, que hoy en día es un tema muy importante para nosotros. Asimismo, las personas, por favor, que me ayuden prendiendo las cámaras, ya que un requisito muy indispensable de la universidad es que nos piden una constancia de que nosotros les hemos capacitado. Por favor, si me pueden ayudar. Ya, muy amable, les agradezco. De igual manera, las personas que puedan tener prendidas las cámaras, les agradezco. Y las personas que no, pues igual estén muy atentas, ya que es un tema muy importante para todos ustedes. Asimismo, me voy a permitir compartir pantalla de la cartilla que les estaba mencionando, por favor. Perfecto, no sé si alguien me puede ayudar, si es que pueden visualizar la cartilla. Sí. Muy amable, muchas gracias, les agradezco. Bueno, como les estaba mencionando, este es un proyecto de vinculación con el tema Derecho al Trabajo de los Jóvenes. Nuestro tutor, el magíster José Alejandro León Fernández, quien preside este proyecto. Nos encontramos nosotros en el paralelo 01 en el año lectivo 2021. Asimismo, esta cartilla, como vuelvo y lo repito, es Derechos Laborables de los Jóvenes. Bueno, ya empezando un poco en el ámbito de la materia, voy a definir estos 3 términos que a lo largo de esta cartilla vamos a ir hablando, como son joven, derecho y trabajo. La palabra joven, ¿qué entendemos como joven? Nos dicen que son todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad. Derecho es un conjunto de principios, normas jurídicas inspiradas en ideas de justicia y orden. Asimismo, trabajo menciona que es un conjunto de actividades con el fin de alcanzar una meta y solventar necesidades humanas. Asimismo, ya entrando en lo que es los derechos laborables de los jóvenes, voy a darles una pequeña introducción en lo referente al tema. ¿Qué nos dice que son los derechos laborables de los jóvenes? Nos dicen, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad moderna es la falta de oportunidades de trabajo, como se puede evidenciar hoy en día, que aparte de lo que es la pandemia que a todo mundo nos ha perjudicado, nos dice que la población se ha visto perjudicada, particularmente para los jóvenes. El desempleo juvenil a nivel mundial es uno de los retos más grandes que enfrenta hoy en día la humanidad. Asimismo, entender qué es ser joven, qué somos nosotros como jóvenes. De igual manera, la presencia del desempleo juvenil a nivel, vuelvo y lo repito, a nivel mundial. También conocer la radiografía del empleo y del empleo juvenil. Nos parece fundamental para entender el empleo y el desempleo juvenil y estar en condiciones de proporcionar soluciones por parte del Estado. El Estado juega un papel muy importante en lo que son todo tipo de derechos, en este caso el derecho al trabajo. Asimismo, los jóvenes de todo el mundo enfrentan las mismas situaciones, ya que se encuentran sin un empleo o su empleo es precario o temporal, con pocas o nulas perspectivas de obtener un trabajo por tiempo indeterminado. Aquí citándoles un ejemplo, un joven bachiller sale de la secundaria, otros optarán por seguir sus estudios académicos, otros por condiciones
el factor económico, no seguirán sus estudios, optarán por un trabajo. Ahí es donde que el joven se ve la necesidad de adquirir un empleo, pero por su condición propia de joven, no lo puede hacer de una forma, quien dice, normal, se puede llamar así. ¿El por qué? Porque nuestra condición de jóvenes, y me incluyo porque estoy en ese rango de edad, no tiene experiencia, piden muchos requisitos, un currículo intachable que tenga por parte de su antiguo trabajo una recomendación, cosa que no lo tienen porque recién son bachilleres, y obviamente tienen distintas aptitudes y pueden desarrollar en distintos trabajos de mejor manera. Asimismo, nos dice que esta cartilla tiene la finalidad de dar a conocer a ustedes sobre los marcos jurídicos, los marcos legales, tanto locales como internacionales, para que no sean vulnerados sus derechos, para que ustedes puedan decir, no, yo como joven tengo una cantidad de horas laborables que la ley me concede. Asimismo, de igual manera, a recibir una remuneración justa establecida por la ley. Nosotros como jóvenes, cuando adquirimos un trabajo, no debemos de descuidar nuestros estudios, es algo indispensable. De igual manera, la Constitución a los jóvenes nos tienen como un grupo de atención prioritaria, a más que las personas privadas de la libertad, mujeres embarazadas, los niños, los adultos mayores. Nosotros como jóvenes también somos un grupo de atención prioritaria. ¿El por qué? Porque últimamente se ha visto vulnerados nuestros derechos, rompiendo diferentes barreras, estigmatismos, estereotipos, etcétera, etcétera. De igual manera, el Estado, como lo vuelvo y lo menciono, es un ente primordial en lo que refiere a los derechos laborables de los jóvenes. Es por eso la elaboración de esta cartilla. Continuamos. Bueno, esta cartilla lo hemos hecho que no sea algo tedioso para ustedes, sino por parte de nuestros compañeros, los encargados de la capacitación, lo hemos hecho de una manera, se podría llamar un poco más atractiva visualmente para no aburrirles. Asimismo, continuamos con las definiciones generales. Como lo dije, las tres palabras fundamentales que vamos a hablar son trabajo, jóvenes y los derechos. Aquí me voy a permitir hacer una pregunta, no sé si es que está, a ver, Estefanía Yauca, ¿sí me puede escuchar? Sí, Ya, yo le tengo una pequeña pregunta. Bueno, con lo que estábamos hablando, una persona para que se le denomine joven, ¿qué rango de edad puede tener? de 18 a 26 años. Sí, casi la cierta, 18 a 29 años, esa es la edad fija. De igual manera, otra pregunta, ¿usted trabaja? Si trabaja, me menciona su trabajo, y si usted estudia, pues, ¿qué nivel académico se encuentra? Yo soy policía. Ah, perfecto, una servidora pública tenemos aquí. Bueno, una pregunta, dentro de su trabajo, ¿ha sido víctima de algún tipo de vulneración de derechos, lo que es en el ámbito de la Policía Nacional? No se me han vulnerado los derechos, se ha respetado el horario de trabajo establecido y existe un buen ambiente laboral. Perfecto, es gratificante escuchar eso, que esta institución encargada del orden, o sea, cumpla a cabalidad lo que permite la ley. Obviamente, si sus subalternos, sus superiores se encuentran, tienen buenas condiciones de trabajo, se respetan el horario laboral, y existe, valga la redundancia, un buen espacio y unas buenas relaciones humanas que, que de mejor manera se puede desarrollar ese trabajo. Muchas gracias, le agradezco. Bueno, continuamos con una pequeña definición de lo que es el trabajo para ir entendiendo un poco más de lo que estamos hablando. Trabajo, ¿qué nos dicen que es? Se denomina toda aquella actividad que da origen, ya sea manual o intelectual, con una remuneración. Obviamente, si alguien quiere trabajar es por percibir algo económico para solventar las necesidades propias o necesidades de sus familiares. De igual manera, el Estado es un ente muy importante, ya que es el único en garantizar estos derechos, crear medidas apropiadas con un entorno propicio. Asimismo, los jóvenes, como dijo la
La señorita Estefanía son las personas comprendidas entre 18 a 29 años de edad. Perfecto. Joven está enlazado en todo lo que se refiere a la juventud. Es un ser humano consideradas dentro de un grupo de atención prioritaria, como lo acabé de mencionar. Una persona joven dentro de sus derechos se expone a diferentes amenazas. Por ejemplo, si un joven decide trabajar, pero por no contar con como lo mencioné, con sus requisitos, adquiere un trabajo que no le paguen bien, que exista una sobrecarga sobrecarga laboral, no se le pague bien, y el joven, tal es el punto de la necesidad, adquiere esos trabajos, se le está vulnerando sus derechos. De igual manera, existen adolescentes que ni siquiera conocen en qué marco legal se encuentran sus derechos, y obviamente ya si ellos conocen, pues ya tienen un poco de conocimiento para que no se le vuelvan a vulnerar estos derechos. De igual manera, los derechos, ¿qué nos dice que son? Los derechos son jurídicos, imperativas, es decir, deben ser protegidos y respetados por todos los estados. Son universales, inherentes, no se pueden violentar. Como dicen, nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. De igual manera, no son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni ser intransferibles. Esto en cuanto a lo que es la introducción. Y estos temas, estas palabras importantes como los del trabajo, jóvenes y derechos, lo cual vamos a estar hablando a lo largo de esta presentación. Asimismo, le quiero dar la palabra a mi compañero que les va a hablar en lo referente al ordenamiento jurídico, los derechos, en lo que está encaminado en los derechos al trabajo de los jóvenes, donde le va a ir a explicar en qué artículo se encuentra, en qué ley se encuentra, cómo está establecido. Le doy la palabra a mi compañero. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Queriendo agradecerles por el tiempo que se dan para colaborarnos en este trabajo que tenemos que exponer. Mi nombre es Diego Hidalgo, estudiante de la carrera de Derecho de séptimo semestre, de la materia Practicum 2 en este caso. Continuando con la exposición, vamos con qué es el ordenamiento jurídico. Entendemos al ordenamiento jurídico son el conjunto de leyes, de normas que se compone jurídicamente un Estado. En este caso entenderíamos de todo lo que engloba las leyes y las normas en lo referente al trabajo a los jóvenes, ¿no? Empecemos por lo que es la Carta Magna, la ley principal, la ley suprema, que es la Constitución. ¿Qué es lo que nos dice esta en relación a los jóvenes, ¿no? En la Constitución lo encontramos en la sección segunda, que habla que es referente a los jóvenes, en el artículo 39, que manifiesta: el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes y a los jóvenes con claros como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía, el acceso al primer empleo, la promoción de sus En la sección tercera nos encontramos con las formas de trabajo y su retribución. Perdón que le interrumpa, Diego. Por favor, a los participantes, si tuvieran la amabilidad de apagar los micrófonos, por favor, les agradezco, muy amable.
Continúa, Diego. No se lo digan, pero. Bueno, continuemos. En el artículo 325 nos habla de que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades del trabajo en relación de dependencia o autónomos, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos a todos los trabajadores y trabajadoras. El artículo 26 del derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios, básicamente que son 5. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. Los derechos laborables son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Continuando con esto, llegamos al artículo 329 de la Constitución, donde nos habla de que las jóvenes y los jóvenes tendrán derecho a ser sujetos activos en la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la matriz productiva que el Estado cuenta en un futuro son los que actualmente son los jóvenes. Toda esa fuerza laboral, toda esa capacidad de generar producción para el país se encuentra centralizado en los jóvenes, porque de aquí, como se manifiesta, se comprende entre los 18 a 25 años. Es un rango en el cual el país puede seguir subsistiendo, ¿no? Y así vendrán generaciones tras generaciones, por eso es que el Estado cuida esa parte. Continuando con la normativa, nos encontramos con la ley a la juventud. Esta ley está en nuestro país vigente desde el año 2001, en donde nos dice que reconocen las características de los jóvenes, fomenta el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y respalda el cumplimiento de los deberes y las obligaciones que tienen como jóvenes. En el capítulo 1 del ámbito de esta ley, nos dice: la presente ley reconoce las particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promuevan el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Para los efectos del presente, la presente ley se considerará joven a todas las personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad, que es lo que mi compañero manifestaba. La edad en la cual en nuestro país se considera una persona joven. En el artículo 15 nos habla de las políticas de promoción del empleo juvenil. Estas políticas de promoción del empleo juvenil se dirigen al logro de los siguientes objetivos: crear oportunidades de trabajo dirigidos a la población joven, considerando siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales. Fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas vinculadas a la formación profesional. Conceder créditos para que los y las jóvenes puedan realizar sus proyectos productivos individuales y colectivos. Asegurar que el trabajo no interfiere en su educación, salud y recreación. Igualmente, asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a las jóvenes gestantes y a las madres lactantes. Y por último, respetar y cumplir con todos los derechos laborables en la seguridad social, industrial. El trabajo juvenil en ningún caso podrá ser aquello que impida una educación que les permita desarrollar al máximo sus potenciales. En el capítulo 5 nos llega el artículo 34, que nos habla de la coalición de las organizaciones juveniles. Estas organizaciones juveniles podrán formar coaliciones locales, regionales o nacionales, con el objetivo de fortalecer aún más su reaccionar con el trabajo. Sí, continuando con esto, nos amparamos en los tratados internacionales que son reconocidos por el país, en particular el Convenio Iberoamericano de los Derechos de los Jóvenes.
Ecuador es parte de esta convención que conjuntamente con otros estados de la comunidad iberoamericana reconocen a los jóvenes como sus sujetos de derecho, como actores estratégicos del desarrollo del país y como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades. En este convenio iberoamericano trata los siguientes puntos. El primero es que promueve los estados de la región a comprometerse con el respeto y las garantías de los derechos a todas las personas jóvenes. Es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Permite el conocimiento el ejercicio y el disfrute pleno de todos sus derechos por parte de las personas jóvenes. Este es lo que es referente a tratados internacionales y el más importante que habla de los jóvenes, que es el derecho iberoamericano, ¿no? Ahora nos centramos o nos llega también la normativa que nos habla de las políticas públicas de inserción laboral para los jóvenes. O sea, qué es lo que el gobierno en sí, como Estado, promueve para los jóvenes que puedan ser insertados en el ámbito laboral. Y nos dice lo siguiente: la Organización Internacional del Trabajo pide la resolución de creación de suficientes puestos de trabajo decente para los jóvenes en una cuestión de máxima prioridad mundial. Los gobiernos consideran políticas públicas a los siguientes ámbitos: políticas de empleo y económicas para promover el empleo juvenil, empleabilidad, políticas de mercado de trabajo, iniciativa empresarial, empleo por cuenta propia de los jóvenes y derechos de los jóvenes. Estas serían las políticas públicas que el Estado ha puesto, ¿no?, en beneficio de todos los jóvenes y adolescentes. Por último, llegamos al Código de la Niñez y de la Adolescencia, que nos habla de ciertas, o nos norma bajo ciertos requisitos para poder respaldar y también lo que es la adolescencia, ¿no?, en las personas. En el artículo 81 nos habla del derecho a la protección contra la explotación laboral. Los niños y niñas adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y económica, en cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para la salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de sus derechos a la educación. En el artículo 82 nos habla de la edad mínima para el trabajo. Se fija 15 años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en este código, más las leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal en el país. En este caso, como son adolescentes de 15 años, para que pueda desenvolverse o pueda trabajar, también se necesita o es un requisito la autorización de él o los padres para que pueda desenvolverse en un trabajo. El artículo 83 nos habla de la erradicación del trabajo infantil. El Estado y la sociedad deberán elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y los adolescentes que no han cumplido 15 años. La familia debe contribuir con el logro de este objetivo. Según este artículo, una niña o adolescente menor de 15 años no puede laborar, no puede trabajar. Está completamente prohibido eso, aún con autorización de su representante o de los padres que tengan. El artículo 84 nos habla de la jornada de trabajo y la educación. Por ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes podrá exceder las 6 horas diarias durante un periodo máximo de 5 días a la semana y se organizará de manera que no limite con el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Este artículo nos habla de que son máximo 6 horas las que tienen que elaborar y las otras horas, 2 horas de diferencia, tienen que emplearlas en su estudio. O sea, no pueden interrumpir sus estudios por nada. Igualmente, el empleador tiene la obligación de darle todas las facilidades para que continúe con sus estudios, ¿no? El artículo 87 nos habla de los trabajos prohibidos para este grupo de personas, que son el primero, minas,
basurales, camales, canteras, industrias extractivas de cualquier clase de productos nocivos para la salud de ellos. El número 2, actividades que implican la manipulación y sustancias explosivas, psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico, mental y su salud. Número 3, en prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo moral o social del adolescente. Número 4, en actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que les pongan en ruidos que excedan los límites legales de tolerancia. Quinto, en una actividad que pueda agravar la discapacidad tratándose de adolescentes que la tengan. Sexto, en las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Séptimo, en hogares y cuyos miembros tengan antecedentes como autores de abuso o maltrato. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que estén prohibidos para los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgos para su salud e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo integral del joven. Llegado a este punto, yo tengo una pequeña pregunta que les quisiera hacer de manera abierta y quisiera contar la colaboración de uno o dos personas que se encuentran hoy presentes. Y la pregunta es que, ¿creen ustedes que todo este ordenamiento jurídico que existe en el país se cumple a cabalidad o no? Pues, cualquiera que me pueda responder a esa pregunta. Por favor. O ahí le dijo indistintamente, si no hay voluntario. Bueno, por favor, Andrea Cando, si me puede responder a esa pregunta. ¿No? O alguien que voluntariamente nos pueda ayudar con la preguntita, por favor. A ver, ya estoy aquí. Por favor, Andrea, si me puede responder o te repito la pregunta. A ver, repítame la pregunta. ¿Ya crees tú que todo este ordenamiento jurídico que existe en el país se cumple a cabalidad? Yo creo que no, ¿Por qué crees que no se cumple a cabalidad? porque hay menores en la calle que todavía trabajan. Exacto. No sé cuál es tu edad o si trabajas tú o estudias. Tengo 29 años y bueno, ahorita estoy estudiando y trabajando. Ya, bueno, el país, el Estado y los estados los gobiernos que han venido, nos damos cuenta que no cumplen el 100%, ¿no? Lo que está escrito en esta normativa, pero esperemos que las cosas vayan cambiando y sea para mejor, para mejorar el país en todos los sentidos. Continúa mi siguiente compañero explicando las problemáticas, causas y efectos de este tema interesante. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Soy José Medrano, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Continuando con la exposición de esta cartilla, voy a tratar sobre lo que es las problemáticas, causas y efectos en la vulneración de los derechos de los jóvenes. Donde varios jóvenes han perdido su trabajo por diferentes circunstancias y otros ni siquiera trabajan, siendo que por su condición de jóvenes los empleadores no ven como una opción para contratarles, ya que muchas empresas o negocios
piden como principal requisito mínimo tener experiencia y recomendaciones de sus anteriores trabajos, entre otros requisitos que la mayoría de jóvenes no los tienen. Otro factor es que varios jóvenes son bachilleres recién salidos de la secundaria. Algunos de ellos quieren seguir estudiando, mientras que otros optan por trabajar, ya que no cuentan con los recursos necesarios o el apoyo de sus familiares, o a su vez diversos factores, y es ahí donde se ven vulnerados, porque se les hará difícil conseguir trabajo, viéndose en la necesidad de aceptar trabajos denigrantes, poco remunerados, con experiencia, con excesiva carga laboral, sin contratos formales e incluso en lugares insalubres, no aptos para el desarrollo de la vida humana misma. Las y los jóvenes se enfrentan a varios problemas en la inserción laboral, a tal punto de verse vulnerados sus derechos, los cuales, por obvias razones, carecen de experiencia laboral y a su corta edad emocionalmente no se encuentran facultados. Asimismo, perciben sueldos no acorde a sus funciones, incrementándoles horas de trabajo sin paga acorde a lo estipulado por la ley. Y en caso de presentarse un nuevo empleado que cumpla con todos los requisitos, estos jóvenes tienen altas probabilidades de ser despedidos por el empleador, ya que el empleador va a tratar de adquirir los servicios de una persona que sí cuenta con todas las exigencias que pide su empresa. También, otra problemática muy frecuente es que muchos jóvenes, al no tener un empleo, optan por actividades ilegales, como es el caso del transporte, venta o consumo de sustancias sujetas a fiscalización, mezclarse en robos, ingresar a pandillas, para posterior cometer actos delictivos que atentan contra la integridad y la vida de las personas. Entonces, todo esto lo hacen con un fin de ganar algo de dinero, desencadenando otro problema social que actualmente está en un alto auge y siendo este otro problema importante de análisis por parte de las autoridades correspondientes. Tenemos como datos que en la actualidad se evidencia un deficiente número de empleo juvenil. Esto según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, con corte del 30 de junio del 2020, en donde nos refleja que 5 de cada 6 jóvenes están desempleados o con un trabajo impropio. Además, que solo el 13% de los jóvenes tienen un trabajo formal, en donde son remunerados con un sueldo algo superior a los $400, que es el salario básico unificado, siendo en el sector público el que principalmente tenía dentro de sus nóminas a los jóvenes. Una evidente causa vemos en torno a un rasgo revelador desde el año 2014. En ese entonces, con la implosión del modelo descomunal de gasto público, causado tal vez por el alto precio del petróleo, que podía mantener hasta cierto punto ese modelo político de gestión. Posteriormente se notarían los efectos cuando se dio origen al creciente endeudamiento y posterior caída del precio del petróleo. Desde ahí se podría decir que comenzó la disminución de las oportunidades laborales para los jóvenes en el Ecuador, ya que el Estado entablaría a reducir el gasto público y reducir, por ende, plazas de empleo. Los jóvenes, al no contar con un nombramiento o contrato formal, fueron los más afectados. Desde entonces, cada año más jóvenes pasan a la precariedad, sin tener alguna fuente de empleo, y otros a la informalidad. Esto hasta el año 2019, es decir, hasta antes de la presente crisis por la pandemia. Hasta ese entonces ya había más jóvenes resistiendo con menos de un sueldo básico unificado, que es $400, y sin contar con ningún beneficio de ley, como por ejemplo ser asegurados. Muchos de estos jóvenes buscaron en la informalidad de las calles o en las puertas de instituciones educativas la manera de vender sus productos o de dar a conocer sus emprendimientos y servicios, que obviamente salieron a flote y que pudieron emprender acoplándose posterior a la pandemia y de esta manera conseguir algún sustento para beneficio propio y el de sus familiares. Pero luego de esto
con la llegada de la pandemia se da un fenómeno que ha venido azotando a nivel mundial a toda la sociedad en general, donde los gobiernos locales y entidades internacionales han implantado medidas para enfrentarla y frenar en algo la propagación del virus. Esto ha agudizado aún más el problema y como consecuencia la caída del mercado laboral juvenil se vio en aumento, reduciendo prácticamente a cero sus posibilidades de sustento en algunos casos, por no mencionar en su gran mayoría. Y de a poco han visto la posibilidad de ir retomando medidas para la empleabilidad de los jóvenes en el ámbito laboral y social. El gobierno ha implementado medidas como el plan juvenil, plan de empleo juvenil, que está de poco dando cabida a los jóvenes actualmente. En lo que tiene que ver a las principales causas para que se haya caído el empleo juvenil, podemos citar que para el ingreso al mercado laboral se tiene dificultades para encontrar trabajo porque carecen de experiencia. Las ofertas de plazas de trabajo están dirigidas a personas que tengan entre 5 o 3 años de experiencia. En algunos casos piden que posean transporte propio y que tengan disponibilidad de tiempo completo, dificultándole en esto aplicar a los jóvenes que tratan de estudiar y trabajar para solventar sus gastos. Poco apoyo por parte de las autoridades porque dan prioridad a gente allegada, aunque no cumplan con todos los requisitos. Esto se ve por lo general en instituciones como municipios, prefecturas. En cuanto a las prácticas preprofesionales, se dan con pagos injustos, siendo las mismas cargas laborales que el personal que trabaja bajo algún contrato. Otra causa también es la pérdida de tiempo y recursos en los jóvenes al tener que viajar a otras ciudades en donde se abre alguna oferta laboral, que acuden para dejar sus documentos, para que los entrevisten y estar a la espera que les llamen, algo que en la mayoría de los casos no sucede. En instituciones del Estado exigen muchos requisitos en cierta manera. Son hasta imposibles para una persona joven poder reunir para que puedan acceder a una plaza de trabajo en el sector público. Los efectos. Podemos señalar que los jóvenes están expuestos a una serie de problemas, entre ellos la desocupación, la necesidad de poder obtener recursos para la satisfacción de sus necesidades, incurriendo en algunos casos en actividades ilícitas. Si consiguen empleo, ocupan menos puestos de trabajo permanentes que los trabajadores adultos, teniendo mayor posibilidad de ser despedidos cuando la empresa venga a atravesar por etapas críticas o a su vez tenga ajustes en su nómina. Por la falta de experiencia están expuestos también los jóvenes a tener que aceptar cualquier trabajo solamente para adquirir experiencia y poder aumentar sus oportunidades. Y así obviamente poder encontrar mejores puestos de trabajo en el futuro. O sea, prácticamente sería que aceptan para poder hacer algo de carpeta, algo de currículum. Se enfrentan a la necesidad de elegir trabajar por salarios bajos y en malas condiciones laborales, llegando al extremo de trabajar más de 8 horas diarias, que es lo permitido por la ley. La falta de puestos de trabajo en el país obliga a que jóvenes que ya cuentan con un título de tercer nivel trabajen en algo diferente que lo que estudiaron. Existen jóvenes que conocen sus derechos, pero no los reclaman por miedos a ser despedidos y estigmatizados en otros lugares de trabajo. Otros desconocen por completo cuáles son sus derechos. Y por último, quisiera citar que jóvenes bachilleres sin oportunidades de trabajo, ya que como requisito es necesario tener un título de tercer nivel. Estas son algunas de las causas y efectos que podría citar que nos han llevado a ver en reiteradas ocasiones la vulneración de los derechos de este grupo de atención prioritaria como son los jóvenes. A continuación voy a dar paso a mi compañera para que prosiga con la exposición.
Bueno, mientras se conecta mi compañera, quisiera hacer una pregunta, que alguien me ayude. Dentro de las causas citadas en la que podemos mencionar la vulneración de derechos de los jóvenes, ¿creen ustedes que hay algo más, alguna causa más que pueda ser motivo para que estos jóvenes se vean vulnerados sus derechos? Por favor, si me ayuda alguna persona. Eh, Muy buenas noches. Yo creo que en este caso, sobre todo lo que usted manifestó, que los jóvenes cuando recién salen de la universidad y van a buscar su primer empleo, en este caso, las empresas, debido a la falta de experiencia, que como bien sabemos, los estudiantes salen con conocimientos teóricos, más no prácticos. En tal virtud, las empresas aprovechan la falta de experiencia, valga la redundancia, para poder hacer pagos o pago de sus honorarios bajos, muy bajos. Sí, ese es un fenómeno que habitualmente se ve en todo sector, ¿no? No podríamos decir que hay uno que quede libre de eso. Lamentablemente así se da. Y como mencioné ya en la última parte, que muchos de los jóvenes no reclaman, son conocedores de sus derechos, pero no reclaman por el miedo a ser despedidos o irse, digamos, con visto bueno, y no puedan conseguir trabajo en otros lugares, no puedan tener una buena recomendación. Y en otro de los casos es simplemente porque los jóvenes desconocen sobre sus derechos. Una consulta adicional. Eh, ¿No podrían generarse políticas de Estado en el cual las empresas, sea públicas o privadas, podrían fomentar un salario digno para los jóvenes de 1 a 3 años que tengan para poder generar esa experiencia que requiere el mercado en este caso? Bueno, existen en sí políticas de promoción del empleo juvenil, ¿no? Pero una que detalle exactamente a lo que manifiesta, no. Hay políticas en las que promueven las prácticas o pasantías preprofesionales, ¿no? Con un sueldo que está marcado por la ley y no, o sea, de ahí una que les dé un tiempo, como mencionaba, no hay. Yo creo que ya eso depende de la voluntad política, llegar a obtener esas políticas de Estado. Muchas gracias por la respuesta. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Rocío del Pilar Ecuen Cortiz, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta exposición es para la materia Practicum 2. Siguiendo con la normativa, les voy a seguir exponiendo sobre las medidas tomadas por el Estado, lo cual la Constitución de la República del Ecuador define la protección social como un derecho universal bajo la responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social deberá atender las necesidades individuales y colectivas de la población y seguirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación. El derecho al acceso a la seguridad social incluye explícitamente a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades de autosustento en el campo,
trabajadores autónomos y desempleados. Además, la Constitución reconoce a los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo del país y les garantiza la educación, la salud, la vivienda, la recreación, el deporte, el tiempo libre, la libertad de expresión y de asociación. En este sentido, se deberá fomentar su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Como verán, todos estos beneficios tendrán los jóvenes. El empleo joven, en este plan creado por el Estado, denominado Proyecto Joven, en el contexto del desarrollo de los pueblos, los jóvenes quienes son considerados como una fuerza positiva y necesaria para el desarrollo. Ahí nace la importancia de brindarles el conocimiento, el apoyo y las oportunidades que necesitan para sobresalir y prosperar. Nuestros jóvenes deben adquirir la educación y las habilidades necesarias para contribuir positivamente en una economía productiva y además que necesitan acceder oportuno a un mercado laboral que puedan absorberlos, siempre respetando sus derechos. Promover la inserción laboral de jóvenes de 18 a 26 años sin experiencia en condiciones dignas e igualdad de oportunidad que potencien sus capacidades y conocimientos. Como objetivos específicos tenemos primero, promover la contratación juvenil mediante un esquema de incentivos económicos por parte del Estado, vinculados al proyecto. Fortalecer las capacidades y conocimientos de las y los jóvenes. El Estado garantizará el fiel cumplimiento de las normas que amparan a este grupo social. La Ley de la Juventud, en su artículo 15, nos habla sobre las políticas de promoción del empleo juvenil, mismas que están dirigidas al logro de varios objetivos, de los cuales pueden citar, como crear oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar en este ámbito, acceso a pasantías remuneradas, accesos para obtener créditos para emprender proyectos, como asegurar el respeto y cumplimiento de sus derechos, también asegurar la no discriminación por su condición de jóvenes, asegurar el trabajo asegurar que el trabajo no interfiera de esta manera al trabajo juvenil. No debe impedir que los jóvenes continúen con su educación, solo así podríamos obtener el desarrollo máximo del potencial de este grupo de atención prioritaria. La misión Impulso Joven. Aquí el gobierno nacional se adjudicó la responsabilidad de fortificar la cimentación de una sociedad de equivalencia en la diversidad, incluyendo y equitativa para todos y todas. Proyecta la necesidad de una coyuntura y colaboración de los disparejos actores sociales, públicos y privados, con el fin de fortificar el desarrollo, implementación, operatividad y valoración de las políticas públicas, lo cual implica un cambio en las relaciones de dominio con el objetivo de crear reales oportunidades para todas las poblaciones, con énfasis en aquellos grupos que experimentan mayor circunstancias de pobreza y vulnerabilidad. En tal sentido, la propuesta de desarrollo del gobierno sitúa al ser humano en el centro de la gestión pública, con el fin de responder el goce de sus derechos durante todo el ciclo de vida. El Plan Nacional de Desarrollo 2017 y 2021 es el instrumento de planificación orientador
de la política pública que materializa la propuesta del gobierno de todos a través de interposiciones emblemáticas que conforman el plan Toda una Vida, cuya intención es avalar los derechos para una vida digna con igualdad de oportunidades. Aquí el enfoque para toda una vida implica alcanzar que la garantía de derechos sea incuestionable, imprescriptible, lo cual demanda que el Estado reconozca las necesidades específicas de los y las ciudadanas a lo largo del ciclo de vida, viabilizando una intervención efectiva y oportuna. La precarización del mercado laboral es un problema global y se da como resultado de un sistema económico incluyente, y las jóvenes son uno de los grupos poblacionales que enfrentan mayores dificultades para acceder en condiciones adecuadas al mercado laboral. En consecuencia, es un deber del Estado generar intervenciones específicas que permitan combatir dicha problemática y la generación de oportunidades. Así, se configura la misión emblemática dirigida a la urbe de 18 a 29 años, con precedencia en aquellos jóvenes que provienen de unas familias en condiciones de pobreza. Dicha misión parte del dogma de la existencia de situaciones estructurales que imposibilitan en gran medida a la población joven aprobar a los medios materiales didácticos para satisfacer sus necesidades, lo que afecta sus contextos en el presente, en las siguientes etapas de la vida y de las concepciones venideras. Origina firmemente políticas públicas de empleo juvenil. Respondiendo a la igualdad de oportunidades y sobre todo que se den mejor en su inserción en el sistema productivo del país. Jóvenes y mercado de trabajo en el Ecuador. Entender la lógica de lo macro, las consecuencias sociales de la crisis económica recurrente y los subsiguientes utilidad social, así como de políticas sociales que cumplan con su papel de reproducir capital humano como el móvil principal del desarrollo, de afirmar un nivel mínimo de protección de las personas en situaciones de crisis. Y desde lo micro, descifrar y entender las estrategias de supervivencia que llevan adelante las personas y las familias en su día a día, que no solo responden a la lógica económicas coyunturales, sino además al entorno social y a las condiciones y opciones de desarrollo, estancamiento, participación, exclusión, que se les brindan en el espacio familiar, comunitario, etc. No obstante, con todo esto, la temática específica del trabajo juvenil no ha sido estimada en este tipo de contexto. Esta consideración ha tomado mayor importancia en años recientes, a pesar de su incidencia histórica. Es también en estos últimos años que la temática se ha transformado en una prioridad de políticas para la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, y en general en el sistema de Naciones Unidas, a partir de la concepción de derechos y protección. En una economía
cuya principal forma de extracción de beneficios privados y de capacidad radica en conservar bajos los costos de la mano de obra con poca transformación en innovación tecnológica y productividad. La oferta laboral poco elástica al salario resulta conveniente. Como conclusiones ante todo esto, tenemos lo siguiente. ¿Qué nos deja con el contenido de esta cartilla? Es que los jóvenes se ven vulnerados sus derechos al desconocer por completo los mismos y de los diferentes cuerpos legales que existen. En el Ecuador ha aumentado la tasa de desempleo, ya que los adolescentes ecuatorianos se ven enfrentados a varios estereotipos, barreras que impiden su normal desenvolvimiento en el ámbito laboral. Esto ha hecho que se desarrolle una adecuada normativa por parte del Estado, atendiendo las respectivas de derechos, protección integral, equidad de género, a través de un marco legal garantista. Se podrá transformar la situación de los jóvenes en el país y Latinoamérica. En análisis al expuesto, se ratifica la importancia por parte del gobierno ecuatoriano de crear políticas que fomenten la educación e incrementar la empleabilidad sin experiencia como herramientas para erradicar la falta de trabajo y disminuir los niveles de desempleo, midiendo las capacidades y aptitudes en los que mejor se desenvuelven. Finalmente, los jóvenes se ven muchas veces expuestos a no seguir un empleo, sobre todo digno, existiendo graves problemas para su inserción laboral tanto de hombres y mujeres jóvenes, existiendo altos niveles de desempleo. Los adolescentes optan por conseguir un empleo por razones económicas y sociales, no acorde a sus estudios o aptitudes. Los problemas de inserción laboral incluyen mucho por el posible desenvolvimiento en el ámbito laboral, por su falta de preparación, capacitación, su débil acumulación de experiencia laboral de los jóvenes. Concluyendo con el tema en mención, indico que se ve la necesidad de que existe la voluntad política de las autoridades para crear espacios en donde busque alternativas como, por ejemplo, dar incentivos o exenciones tributarias a las empresas que absorban en su nómina o este grupo social. Sin embargo, pareciera que en el fondo es necesario una reforma integral e incluso la derogatoria del Código de Trabajo, que data desde 1938. Por otro lado, también se piden mejorar los contratos para personas sin experiencia en calidad de aprendices o pasantes. De esta manera, el primer año, cuando se está aprendiendo, sea un salario menor al mínimo, como incentivo para que puedan ingresar al mercado laboral y genere divisas de empleo y sostenibilidad al Estado. Como podemos ver, esto nos ayudaría muchísimo a los jóvenes para que podamos seguir avanzando, nos ayuden a salir adelante. En muchos casos, personas que vienen de bajos recursos. Entonces, ante todo esto, quisiera yo hacer una pregunta directa, lo voy a hacer. Que por favor me ayude respondiendo. Alejandro Avilés. ¿Cuál es uno de los objetivos específicos del empleo joven? Está por aquí. O que me ayude Ronnie Chávez, por favor.
No, ninguno. Eduardo Veintimilla. Muy buenas noches. Uno de los objetivos de este empleo joven era promover la contratación juvenil con el objetivo de hacer un incentivo económico a la parte juvenil, tomando en cuenta que el sector privado y el público pudieran colaborar, en este caso, a estos jóvenes. Otro era fortalecer los conocimientos y capacidades para poder vincular a los jóvenes en este proyecto que desarrolló el gobierno. Otro era tratar de generar pasantías remuneradas a los jóvenes, tratar de asegurar el cumplimiento de los derechos que tienen los jóvenes y sobre todo creo que desde mi punto de vista, la más importante es crear estas oportunidades para el ámbito profesional laboral. Así es. Muchísimas gracias por su valioso aporte y respuesta. Estamos claros con todo lo que nos ha manifestado y correctamente concordamos con usted. Yo quiero agradecerles por habernos acompañado con esta exposición. Les pido de favor muy especial que nos ayuden llenando una encuesta que se encuentra en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, de igual manera quisiera agradecerle a todos los presentes, como mencionó mi compañera, por favor, mediante el chat les dejé el link de esta encuesta que nos ayudaría bastante, ya que es parte de la universidad que nos pide que llenemos esta encuesta. Asimismo, le haremos llegar mediante mensajería WhatsApp a todos ustedes para que por favor nos ayuden llenando. De igual manera, les agradezco a todos ustedes por tomarse este tiempo. Espero que haya sido de su agrado y de una u otra manera les sirva a corto o largo plazo. Muchas gracias de antemano. Nos quedamos eternamente agradecidos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Así es, muchísimas gracias con todos los participantes y por favor no se olviden de ayudarnos con las encuestas todos. Muchísimas gracias. De igual manera pueden nomás desconectarse, les agradezco. Gracias.